Y ya publicaron Muy buenas tardes, ¿cómo está nuestra querida audiencia de Facebook, Radio Numancia y Sin Línea MX? Una vez más, bienvenidos a Agenda 21. En este 29 de mayo, ya casi acabamos el mes de mayo, ya casi viene el momento de elegir, de votar por el camino el que va a llevar el país, el rumbo del país, con nuestra premisa que hemos venido trabajando en estos últimos programas, con la compañía siempre muy interesante y muy bien calificada del profesor Javier Bravo, que es el 6 de junio, los mexicanos van a elegir en la boleta seguir con el camino de primero los pobres, por el bien de México, primero los pobres, o regresar al régimen derrotado en 2018 que privilegiaba a los ricos para sacar adelante a México, ¿no? Porque eso es lo que nos decían. El liberalismo, el neoliberalismo es el que va a sacar a la gente de la pobreza, darle dinero a los particulares que crean empleos, es lo que saca al país de la pobreza, y entonces todos los privilegios, todos los descuentos de impuestos, todo el dinero, inclusive mediante lo que llamamos sobornos, moches, la corrupción que todavía se les daba a estas grandes empresas y estos grandes potentados empresariales y fácticos. Esa era la visión que tenía el gobierno del régimen derrotado. Para sacar a México adelante, para vencer la pobreza, para vencer la marginación y la segregación de la gente, hay que darle el dinero a los ricos. Entonces, bienvenidos nuevamente, profesor Bravo, muchísimas gracias. Hoy queremos tocar el tema fundamental que en 2000, si no recuerdo mal, en 2014, el otrora líder moral del priismo ya derrotado, Enrique Peña Nieto, definió a la corrupción como algo cultural de nuestro país. Que todos los mexicanos, por la cultura en la que nos hemos desenvuelto, nuestro ambiente, nuestra educación, nuestra idiosincrasia, somos corruptos, como ellos. Y que como era algo cultural, pues tenía que verse como algo normal y algo que aunque estuviera reprobable moralmente, pues que solo así se podía salir adelante y se tenía que trabajar con eso. Profesor Bravo, ¿la corrupción en México es cultural o ellos así no lo hacen creer? Bienvenido. Gracias, Luis, muy buenas tardes y gracias nuevamente por la invitación. Y mira, voy a empezar con una frase que ellos utilizaron durante mucho tiempo y que fue su bandera y que ha sido lo que los ha caracterizado a lo largo y de toda su vida cuando llegan a tener algún tipo de puesto político. Recordarás aquel grupo famosísimo de Atlacomulco y su líder moral, el profe Jan González, que alguna vez dijo esta frase, ¿sí? Un político pobre es un pobre político. Y con eso, esa ha sido su bandera de toda la vida. Todos estos políticos saben que a ellos también se manejan con otra premisa que todos conocemos, que todos hemos escuchado o incluso alguna vez que en esta idea de que la corrupción es cultural, alguna vez le hemos dicho, ¿sí? A mí no me den, nada más pónganme donde hay, ¿no? Y con esa idea, con esa fabulosa idea, ¿sí? Los políticos toda la vida se han llenado a manos llenas, han tomado dinero de manera a donde pueden, o sea, es verdaderamente impresionante, impresionante lo que llegaban a hacer, ¿sí? Yo he comentado en mi círculo cercano, Luis, que ellos se manejan con una triada, y esa triada es la que los ha mantenido y que no quieren perder en el poder. Tienen el dinero a manos llenas. Con el dinero consiguen el poder, ¿sí? Y además de que tener el poder, tienen algo que ahora
en este último sexenio con Enrique Peña Nieto se dio de manera brutal: impunidad. Suma esos tres factores, dinero, poder e impunidad, y los convertía prácticamente en seres invencibles. Te hablo de un Romero de Champs, un tipo que cobraba todavía a Pemex, seguía cobrando a Pemex, seguía cobrando como trabajador, pero además cobraba como legislador, ¿sí? Te hablo de Duarte, te hablo de Yarrington, te hablo de ahorita el de Tamaulipas, Vaca, en fin, García Vaca, aquí mismo de manera local en nuestro estado, en lo más próximo. Vemos políticos que llegan verdaderamente con una mano adelante y otra mano atrás, y que después de 6 años se vuelven millonarios y lo que siguen. Una cantidad de dinero, una cantidad de propiedades, de prebendas y demás, que la verdad eso es precisamente lo que ellos están buscando, lo que ellos quieren, perdón, mantener. Quieren mantener ese nivel de vida con el dinero, quieren seguir manteniendo el poder y quieren seguir manteniendo esa impunidad. Nosotros aquí en el estado, el ejemplo más claro lo tenemos con este personaje que verdaderamente, por ahí le dicen el Barbas Piojosas, a mi estimado Diego Fernández de Ceballos. Ese es el ejemplo más claro, Luis. El ejemplo así puro, absoluto de lo que es estos políticos que llegan a ese nivel. Un tipo que estaba, porque ahora ya no lo está, acostumbrado a hacerse a defender y a hacerse de grandes capitales, de gran dinero, de cobrar, de tener el poder, de tener picaporte donde él quisiera, entrar a la Suprema o a los juzgados, o entrar a donde él quisiera con la mano en la cintura, ¿sí? Y también al mismo tiempo, Luis, ¿sí? Saberse impune, saber que nunca le iba a pasar nada. Entonces, desgraciadamente, sí, me duele estar de acuerdo con algo con Enrique Peña Nieto, pero sí, hay un gran sector de la población. Déjame contarte, yo estudié como como profesor de educación básica en el Instituto Queretano, con los maristas, y había un hermano que nos daba una clase, ¿sí?, sobre religión a los seglares, pero más bien era una clase de política, a pesar de que era un religioso, pero era un hombre visionario, el hermano Chavita, y él nos comentaba, nada más para que te des cuenta, que cada sexenio, cuando salía el gabinete del sexenio, ellos lo revisaban para ver quién de ellos había estado allá en la Ciudad de México, en el Colegio México, o allá en los colegios maristas de la Ciudad de México, para ver quiénes habían sus alumnos y qué tantas palancas tenían. Entonces, sí, realmente y desgraciadamente nos han, eh, eh, nos han impregnado, nos han llenado de esta corrupción, al grado de que hay gente que hoy defiende el modelo anterior, lo defiende también con esta otra frase de Luis, ¿sí?, que define a muchas personas y que define a mucha de la gente que extraña el viejo régimen, ¿sí? Los priistas y los panistas robaban, pero dejaban robar. Los priistas y los panistas robaban, pero repartían. Los priistas y los panistas eran, eh, sí tomaban, pero repartían y te dejaban tomar. Y mucha gente extraña eso, mucha gente extraña los moches, mucha gente extraña el que para hacer una calle aquí en la ciudad de Querétaro, de verdad, se recordará la gente que vive en la calle de Ezequiel Montes, Luis, esa calle la hicieron y la deshicieron por lo menos 4 o 5 veces. ¿Sabes cuánto dinero se embolsaron? Entonces sí, la corrupción es un mal que lo tenemos enraizado, y que este gobierno lo está tratando de quitar. No es fácil. La única garantía que tenemos, y eso es real, y nadie se lo puede objetar al actual gobierno, es que la gente de arriba, en este caso, como él decía, barriendo las escaleras
de arriba hacia abajo, ya por lo menos tenemos claro que en la presidencia de la República ya no hay corrupción, ¿sí? Que todavía lo vemos en algunos espacios hacia abajo, pero que arriba, Luis, ya no hay corrupción, ¿sí? Y que va a costar mucho, mucho trabajo y está costando mucho trabajo, porque hay mucha gente que está acostumbrada a vivir de la corrupción y que quieren que esto continúe porque es una forma de vida, es un modus operandi. Creo que Luis se nos quedó un poco fuera, pero bueno, eh, el otro tema en lo que Luis, porque tiene problemas de conexión, que hoy también queríamos tocar con ustedes en este siguiente, ya faltando 2 fines de semana para que lleguemos al tema de las elecciones, es este otro ridículo que también tiene que ver con la corrupción, que yo iba a saludar a Luis como, hola carnal, ¿verdad? Esta ridiculez por parte de los empresarios que hasta hace algunos semanas, días, nos llamaban chairos, nos llamaban ninis, nos llamaban mugrosos, ¿sí? Eh, Dicen que somos, a sus empleados les dicen que son unos holgazanes, que son unos malagradecidos, que son unos rateros, que son gente que la verdad, pues deberían vivirles eternamente agradecidos. Y ahora, ridículamente, a través de una publicación en el Reforma de un pseudo periodista que se hizo llamar el Cachas, ¿verdad? Quisieron acercarse a nosotros, a la clase trabajadora, a la gente que todos los días estamos al frente de sus empresas y que damos la cara, que somos esa parte que damos la cara y que somos esa parte que luchamos, esa parte que siempre estamos eh, eh, al frente. Ya estás conectado, Luis, me adelanté al tema. Si quieres retomarlo o me sigo como tú me digas. Adelante, profe, para el respeto a nuestra audiencia, una disculpa, Perfecto. aquí estamos Entonces, te enfrentando decía, temas de internet. ahora nos llaman carnales, ¿verdad? Ahora nos dicen que por favor los apoyemos cuando ellos, Luis, nos han votado siempre en contra de los trabajadores, cuando se votó la idea de aumentar el salario mínimo, toda la vida nos dijeron, siempre, siempre, siempre nos dijeron que eso iba a hacer perder la estabilidad del país, que era imposible, que nos teníamos que mantener con ese salario mínimo, que teníamos que mantenernos aceptando esa condición, y ellos votaron en contra, y ahora te llaman carnal. Cuando se habló para anular el outsourcing, que ya hablamos aquí de todo lo maléfico que es el outsourcing, votaron en contra, y ahora te llaman carnal, ¿no? Cuando se maneja el tema de buscar una ley federal para los trabajadores, votan en contra, Luis, y ahora te llaman carnal. No, Luis, mira, el presidente se ha cansado de decirles y no lo entienden. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Nosotros sabemos para qué quieren que la gente les compremos el discurso del carnal, ¿sí? Para que ellos ganen la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para echar abajo todo esto que te comenté y más. Para ellos seguir teniendo todas las prebendas y para ellos garantizar que la ganancia sea plena y absoluta. Porque ellos se rigen con esta idea neoliberal absoluta, total, de que ellos son los empresarios, ellos son los que arriesgan el capital, ellos son los que están generando los trabajos y que nosotros no tenemos por qué estarles poniendo o dándoles cuentas. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ellos? Ellos quieren regresar a la Cámara de Diputados y ser mayoría. ¿Para qué, Luis? Para volver a tener esos bonos de entrada,
esos bonos de productividad de medio semestre, para volver a tener los seguros de gastos médicos mayores, para volver a tener choferes, para volver a tener asesores, para volver a tener, por ahí en el PAN se dice, Luis, y esto cuidado con la gente, y cuidado, no nos dejemos ir con la finta de los carnales, porque nunca, aunque seas, te digan su carnal, estos diputados nunca te van a invitar a su zona VIP que tenían en la Cámara de Diputados, donde se habla que tenían jacuzzis y otras cosas que no me voy a meter para no lastimar susceptibilidades. Pero eso es lo que ellos quieren, Luis. Eso es lo que ellos quieren volver a tener, todos esos gustos, todos esos privilegios. Esta austeridad republicana los está ahorcando. Lo enlazo con el anterior bloque que tuvimos. ¿Para qué voy a ser diputado si voy a ser un pobre político? No, yo quiero ser un político rico, quiero tener mucho dinero, ¿sí? Ahora, ¿cómo le haríamos caso a esta petición del carnal Hoyos y del carnal Claudia X González? Que sus pocos diputados que van a ganar ahora nos demuestren que además son sus empleados directos de estos empresarios, que sus empleados directos que van a trabajar en la Cámara de Diputados, porque hay que decirlo así tal cual, Luis, nos demuestren en la Cámara de Diputados en la próxima legislación que van a luchar por nosotros, por los trabajadores, por sus carnales, que van a votar a favor de todas y cada una de las iniciativas que proponga Morena para mejorar la vida de los trabajadores, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que este grupo de Va por México apoya y se rasga las vestiduras y pelea, entonces sí vamos a llamarnos que somos carnales. Mira, Luis, si me permites, te voy a decir, mi madre era una mujer sabia, una mujer trabajadora. Yo vengo de la clase trabajadora. Yo no tengo una tradición empresarial no sé tú, pero en mi núcleo más cercano, yo no tengo yo no me identifico con los empresarios. Yo me identifico con la clase trabajadora. Una mujer que trabajó por 45 años, ¿sí? Siendo maestra primero rural y después maestra federal, en zonas aquí muy marginadas, muy complicadas, como es la zona del Tepetate, y ahí estuvo trabajando muchos años. Bueno, y ella me dio un consejo, Luis, que hoy me gustaría compartirlo con tu auditorio y que ojalá el 6 de junio le sirva para la hora de tomar su decisión. Ella me decía, Javier, siempre fórmate con tus iguales, ¿sí? Nunca le des la espalda a tus iguales. Luis, ¿quiénes son tus iguales y quiénes son mis iguales? La clase trabajadora. El pueblo. Son palabras sabias de una mujer, como fue esta señora, que ya en paz descanse, y que siempre me han mantenido. Yo toda mi vida me he formado con mis iguales, sé quiénes son mis iguales, y sé que no me puede llegar, como ella también me lo decía, van a llegar los lobos disfrazados de corderos, y algún día te van a llamar carnal, ¿sí? Pero no eres su carnal, Javier, ¿no? No eres su carnal, ni te van a invitar a sus reuniones, ni te van a invitar a sus fiestas, ni nunca te van a ver como igual. En el momento en que ellos ya no te utilicen, te van a dar una patada y te van a deshacer. Entonces, ayer el borracho Calderón, perdón, que ya no le gusta que le digan borracho, Borolas Calderón, entonces, ya para no decirle borracho al borracho, dijo, ayer, fíjate, me dio mucho gusto escucharlo porque resumió lo que hemos venido diciendo nosotros dos, Luis. Fíjate qué interesante. Él mismo dijo que ha reclamado le reclamó al PAN, le reclamó al PRI, que él nunca estuvo de acuerdo en la alianza, pero que ahorita solamente hay dos sopas: votar por la dictadura o votar por la democracia. Lo único que le hizo falta es aclarar quién representa la dictadura y quién representa la democracia. Y yo le voy a ayudar a la gente para que vea cómo esto que les hemos venido diciendo tiene razón, y ellos mismos su inconsciente los traiciona. La dictadura ha sido esa dictadura perfecta que inclusive Vargas Llosa le llamó al prionato. Esa fue la dictadura, una dictadura en la que él nos metió, en donde le declaró la guerra al narcotráfico, donde sacó al ejército a la calle,
donde se desaparecieron periodistas, donde canceló programas de periodistas. Esa era la dictadura. La democracia empezó justamente, Luis, en el 2018, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, dicen que los niños y los borrachos dicen las verdades, ¿ah? Hasta que este borracho dijo una verdad, ¿no? Estamos claramente ante una disyuntiva. Un gobierno de primero los ricos o formarnos, Luis, con los nuestros, con nuestros iguales, con un gobierno que ve por ti, por mí y por los más necesitados. Así de sencillo. Primero los ricos o primero los pobres, Luis. Qué interesante es lo que comenta, profesor, en el sentido de que una de las técnicas que utilizan los gobiernos prianistas, y lo sabrán los que son los compañeros en todo el país, compañeros morales, que han salido a oponerse al gobierno de cualquier imposición. En nuestro país es común que quieran apropiarse de terrenos, que quieran abrir calles a su conveniencia, que quieran privatizar el transporte público. O sea, para ellos privatizar la basura es bueno, privatizar los servicios públicos es bueno. Quitar los mercados o ponerles plazas comerciales enfrente del mercado de abastos popular. O sea, sin fin de cosas que hacen los gobiernos municipales y estatales y el gobierno federal prianista en nuestro país. Y siempre, 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 para deslegitimar a un movimiento social, lo que hacen es igualar al gobernante. Entonces siempre aprovechan estas reuniones de diálogo entre los ciudadanos y las autoridades que te dicen, no, pues ven a dialogar, ven a que platiquemos cuál es tu problema y esto y lo otro. Entonces, el que todavía no tiene mucha experiencia en cómo se manejan estos cerdos, son unos desgraciados, lo que hacen es, mira, ven a tomarte la foto con el alcalde de que ya terminamos la reunión. Y entonces luego se encargan de que esa foto la distribuyen y dicen, ya ven cómo es igual que nosotros. Miren cómo está aquí sonriendo con nosotros. Miren cómo nos está saludando a nosotros. Entonces, si el pueblo sabe que el gobernante es un desgraciado, ese que está luchando a favor del pueblo, como sale una foto con el alcalde, debe ser igual de desgraciado. Entonces pretenden igual, es la técnica. Él es malo porque está conmigo. Entonces ya no le hagan caso a ese líder social y mejor síganse pidiendo como siempre las cosas por favor y su majestad. Pero no salgan a la calle, no anden de revoltosos. Y ahorita llegan las elecciones y se encuentran con una situación en la que ya nadie les cree, ya muchos se quitaron la venda de los ojos en 2018, y entonces, ¿qué pretenden decirnos ahora? Que son el pueblo, que ellos son el pueblo bueno, porque como ya no son gobierno, ahora ya no son los malos, ahora son los buenos, el pueblo bueno, y como son el pueblo bueno, están hermanados con el pueblo. Y entonces, como están hermanados con el pueblo, sufren lo mismo que el pueblo ha sufrido durante muchos años. Un gobierno malvado que cobra impuestos, que le quita la riqueza a los trabajadores, X y Y peroratas de la derecha, ¿no? Y entonces, por eso dicen, a ver, carnal, vota por el PRIAN, porque nosotros estamos jodidos también como tú. Sí, la diferencia es que ellos están jodidos porque se lo merecen, porque han vivido durante décadas de saquear a nuestro país, de poner los pies sobre las espaldas de la clase trabajadora, de poner la pierna sobre el cuello del pueblo, de las clases sociales populares, de nuestros indígenas, de nuestros maestros. Durante muchos años los han humillado como si fueran lo peor de este país, cuando ellos son lo peor. Totalmente de acuerdo, Luis. La verdad, ahondando a lo que tú comentas y dices, nada más bastaría recordarle a los maestros, compañeros, colegas míos, cómo muy
no es posible que lleguen a eso y no debe ser posible ni debemos permitir que quien ha entrado a tu casa y te ha humillado en tu casa, ahora te siga pidiendo posada y te siga diciendo, eres mi hermana, porque no es así. Y si lo permitimos este 6 de junio y decidimos ante la boleta que vamos de nuevo a darles todos los privilegios a ellos, porque no son los privilegios para el pueblo, ni son derechos para el pueblo lo que ellos quieren. Son privilegios para ellos. Como dice el profe, volver a que en la Cámara de Diputados tengan su spa, porque yo lo he visto, yo he entrado a la Cámara de Diputados y he visto sus oficinas y he visto donde tienen el spa y el gimnasio y todo. Hasta tienen 3 restaurantes, fíjense, tienen 3. Uno de alto lujo, nada más los diputados entran. Ojalá que ya en esta legislatura creo que ya lo estaban desocupando. Pero una concesión de esas de 20 años, un negocito para mi cuate de 20 años tenga. Un restaurante de alto lujo. Luego otro restaurancito en la planta normal, ¿no? En el piso 1. Y luego otro cafecito muy nice en el piso inferior. Y no, pero todo bien, atiendan a los diputados como ellos se merecen, como reyes. Eso es lo que ellos quieren que pase de nuevo. Ellos quieren seguir diciendo, no, pues que el gobierno me pague mi camioneta blindada, porque el pueblo horrendo me vaya a hacer algo malo, ¿no? Y que me pague también mi casa, y que me pague también mis sirvientes, y que me pague también que alguien me lave la ropa y que me la planche, y que me pague también mi teléfono donde le estoy marcando a mis amantes. O sea, ¿por qué era eso? Sí. ¿Cuántos no recordamos? Chéquenlo en internet. Agarraban en las sesiones y se ponían, los panistas sobre todo, que son unos doble moral, se ponían a buscar servicios de prostitutas, estando la sesión en el Congreso, estando inclusive una activista contra la trata de personas y el diputado acá panista buscando a ver cuánto le cobraban por un servicio de prostitución. Esos son los privilegios que ellos quieren retomar. No es vota por mi carnal para que salgamos juntos adelante. Es vota por mi carnal para que yo me vuelva a empoderar. Eso es lo que quiere el PRI. Y eso lo vemos básicamente para los que dicen, es que es mucho hablar y nada de datos. Bueno, ahí les va un dato. La corrupción en 2018, ojo, esta es una nota de marzo 2018 para que no digan que ya ven que es bien corrupto Andrés Manuel, no. El costo total de la corrupción en México en 2017 fue de 7,218 millones de pesos. 7,000 millones de pesos. Ese es el costo de la corrupción. Fue el costo de la corrupción en 2017. Como hemos dicho, ¿cuántas vacunas se compran con el dinero que ya no se roba el gobierno? ¿Cuántas casas se les puede dar a los trabajadores? Ya sin puntos, ya sin andar buscando coyotes a ver quién te ayuda, quién le mueve ahí a la computadora para que te toque la casa. ¿Cuántas becas se pueden dar en el país para los jóvenes que quieren estudiar y que no habían podido hacerlo? ¿Cuántas medicinas hoy sí se están comprando con la asistencia para evitar la corrupción de la Organización de las Naciones Unidas? Porque el sistema de comercio de medicinas en el planeta es un monopolio, es un cártel internacional de unos cuantos que dicen, no me quieres comprar las medicinas a lo que te las quiero vender, pues entonces te dejo sin medicinas en el país. Entonces tienen que tomar otras medidas que Andrés Manuel, por ejemplo, no ha tomado y que podrían considerarse radicales, pero que aún así Andrés Manuel no las ha tomado. Pero si siguen queriendo chantajear al país, estos desgraciados cárteles farmacéuticos, de negarle medicamento a los mexicanos, a pesar de que tenemos la lana, porque no es que seamos un país pobre que anda pidiendo fiado, tenemos la lana. Tan tenemos la lana que Andrés Manuel compró de contado
una refinería en el país más rico del mundo, que es Estados Unidos. No andamos pidiendo fiado, no estamos jodidos. Hoy en México, el gobierno de México, el gobierno federal y los mexicanos no estamos jodidos. El 6 de junio vamos a votar si queremos volver a estar jodidos o queremos seguir trabajando y caminando hacia adelante. No estamos jodidos. Para que las farmacéuticas, cuando le digan a usted, es que Andrés Manuel quitó el medicamento para el cáncer, es que pues en vez de querer vender su medicina a 10 pesos, lo que es, se la quiere vender a México en 100 pesos, porque es el costo de la corrupción. En 2008, en Brasil, el presidente Lula le estaban comprando los medicamentos para la atención del VIH y le quisieron hacer lo mismo, ¿eh? Dijeron, no, pues es que no hay, no tenemos, no nos alcanza para proveerte. Y lo que hizo Lula fue activar una cláusula de la Organización Mundial de Comercio que dice que cuando una farmacéutica, cuando un proveedor de medicamento no tiene la capacidad de suministrar el medicamento a un país, ese país puede suspender la patente y fabricar directamente el medicamento, sin pagar un solo peso de derechos, sin pagar un solo centavo de cualquier moneda de derechos de patente. Y eso no lo está haciendo Andrés Manuel aquí, pero valdrá la pena que nosotros, el pueblo, le demos este poder a través del voto al gobierno para ponerle un alto a esos que quieren enriquecerse a costa del pueblo. Ese es el costo de la corrupción. Miles de personas que no tienen el medicamento por culpa de esos privilegiados. Pero ya, cuando menos la gasolina, profe, y esa es una buena noticia para todo México, ya no va a estar condicionada a esos cárteles que quieren nada más saquear y saquear a los países. Profe, es una buena noticia, la refinería Deer Park la adquirimos de contado, sin pedirle prestado a nadie, para que no digan que andamos de jodidos. Mira, Luis, de verdad, ha sido una de las mejores noticias y les dolió tanto que empezaron a desvirtuar, a querer desvirtuar, ¿no? Primero hablaron y dijeron que habían comprado una chatarra, eso fue lo primero que salieron, pero cuando se dieron cuenta que no lo es, que produce una cantidad verdaderamente impresionante de gasolina, diésel y otros combustibles, tuvieron que echar marcha atrás. Después dijeron que por qué había gastado el dinero en esta refinería y no lo había gastado en vacunas. Se les demostró que las vacunas, como tú lo dices, ya no somos un pueblo que sale a mendigar, ya no somos un pueblo ya no somos un país al que nos engañan y nos dicen que tenemos que pedir prestado, ¿sí? Al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, porque aquí es muy importante y la gente que quiere datos, ahí les va. Calderón, durante su sexenio, y Fox, tuvieron los dos momentos de Pemex mejores en la historia reciente. Tuvieron los dos momentos en que los excedentes de Pemex fueron los mejores. A los calderonistas, a los foxistas, a los de Sí por México o Va por México, a mí me gustaría que un día con honestidad dijeran dónde está ese dinero, dónde creó ese dinero. Calderón nos endrogó con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para enfrentar una pandemia que no tuvo, pero ni siquiera comparación con la que estamos viviendo actualmente. ¿Sí? ¿Dónde está ese dinero? Calderón prometió hacer hospitales que quedaron en ruinas. Y todavía más, Luis, aunque les duela y tienen que reconocerlo. Y se los voy a poner en números, como soy profesor, no puedo quitar mi parte didáctico, se los voy a poner en cantidades que entendamos, ¿sí? Calderón
construyó una barda que le costó 6 pesos. 6 pesos. AMLO construyó una casa con alberca, 5 recámaras, 3 baños, alberca, cancha de tenis, con 6.50 pesos. O sea, ahí están datos, y datos simples, que cualquier persona que nos escuche, Luis, lo puede entender. Si ese tipo de datos a la gente no le permite entender qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos buscan, la estela de Luis, la de luz, esa porquería, la Me estela la de la estaba corrupción. endilgando, profe, no se vale. ¿Cómo? Ya me estabas endilgando la barra de Ah, la barra sí, sí, perdón, sí. del ataúd. De, esa, la suavicrema de la corrupción, de verdad, o sea, entendámoslo. ¿Qué pasaría, Luis? Yo nomás quiero de verdad que la gente haga este ejercicio y piense, yo ya soy de los afortunados que fui vacunado, Luis, y aprovecho el espacio para agradecerle a la Secretaría de Bienestar en Querétaro su excelente, no es buena, su excelente organización, su atención. No, esa atención yo lo puse en mi Facebook personal, no la tiene ni Obama. Y al sector salud federal, agradecerles cómo nos atendieron, todas las facilidades, de verdad, no era Suiza, no era Dinamarca, era Querétaro a través de la Secretaría de Bienestar, ¿sí? ¿Qué pasaría, sinceramente, y hagan ese ejercicio, la gente que nos escucha, si esto mismo estuviera en manos del prionato? Ya se hubieran sacado selfies las hijas de Peña Nieto en el castillo de Chapultepec vacunándose. Ya se hubieran sacado selfies en el avión presidencial vacunando a sus amigos. Ya se hubieran vacunado todos los funcionarios, todos los políticos, porque son las personas más importantes y son los que están en el gobierno, ¿no? Y la gente del campo, la gente que donde, por ejemplo, tú andas ahorita ya en la sierra, no les hubiera llegado ni una vacuna, Luis. No les hubiera llegado ni una. Es más, yo no me hubiera vacunado o me hubiera tenido que vacunar a través de ir a ver a mi médico particular internista y haberle soltado 3, 4 mil pesos para que me pusiera la vacuna. Esa es la realidad. Por eso ellos quieren regresar a estas situaciones. Otro dato, Osorio Chong, mi estimado, ¿qué es? Crocs o Corps, ¿sí? El señor Kors. El señor Corps, ¿verdad? Que tiene muy buena historia acá en Querétaro. Este señor Corps era dueño de uno de los más importantes laboratorios que producía medicinas. Y muchos de estos empresarios tenían acciones o tenían unas participaciones muy importantes. ¿Qué les dolió, Luis? No hizo lo que se hizo en Brasil, no. Pero ¿qué hizo? ¿Qué se hizo en este gobierno de la 4T? Y la gente lo tiene que saber, y son datos, Luis. Esta legislación morenista lo que hizo fue tirar una ley en la que obligaban al gobierno a comprarle solamente a ciertos laboratorios. Y curiosamente, donde estos rateros, ¿verdad? Eran accionistas o dueños. Hoy, Luis, se abrió. Hoy se puede comprar las medicinas y las vacunas en cualquier parte del mundo. Y tenemos como testigo a la OMS y a la ONU, que ellos son quienes van a ser nuestros garantes, ellos son quienes van a ser nuestras garantías de que los convenios de compra van a ser de la manera correcta. Luis, a Calderón, este personaje que la derecha lo idolatra, yo no sé por qué, de verdad, le tocó la pandemia de la influenza. Yo quiero preguntarle a la gente que idolatra este personaje y que aún lo sigue, ¿sí? ¿Qué hizo para blindar al país a una futura pandemia? ¿Sabes que durante el Calderonato y el Peñato se acabó el instituto que se dedicaba a fabricar vacunas en México? Se acabó. Ya no hay, ese instituto lo fueron acabando al grado de que acabamos comprando vacunas en el extranjero. Y luego acabamos descubriendo que muchos de esas vacunas y esos medicamentos que comprábamos o que traíamos o eran caducos, ¿sí? O se atrevieron a inyectarle agua destilada a los niños, que de verdad es un crimen, Luis.
Hoy estamos a punto de generar la vacuna patria. ¿Y sabes para qué? Para apoyar a los países pobres, porque este gobierno no solamente ve primero a los pobres en México, sino está convencido que si a sus vecinos que también son pobres o más pobres que nosotros no los ayudamos, problemas como la migración no se va a solucionar, ¿verdad? Poniendo a los Rangers en la frontera, disparándoles al tiro al blanco, ¿verdad? Sino que se tienen que buscar y atacar las causas. Entonces, es un gobierno que ve por primero los pobres, no solamente en México, sino allende de nuestras fronteras, Luis. ¿Sí? Y entonces, ahora que se fabrique y se autorice la vacuna patria, ya está comprometido el 30% de esa producción para estos países pobres. Yo quisiera ver en manos de estos carnales empresarios la producción de la vacuna. ¿Qué harían con esa vacuna, Luis? ¿Cuánto le costaría a los países pobres? ¿Cuántas vacunas estarían dispuestos a compartir con la gente más pobre? Entonces, de verdad, tenemos que darnos cuenta que estamos en un momento crucial, importante y determinante. Ellos el 6 de junio quieren regresar y quieren volver a tener todos sus privilegios. Pero ¿sabes qué, Luis? Les tengo una mala noticia. ¿Sí? Y no lo digo yo, no lo dice Luis, no lo dice Sin Línea MX, no lo dice Radio Numancia, no. Lo dicen las encuestas. El 41% de la gente, y yo aquí hacia mis amigos les diría, son pocos. Debería de ser 60%, 70% de la gente. Deberíamos de darle nuestro voto a primero los pobres. Pero con el 41%, Luis, va a tener mayoría, sí, no absoluta, con los aliados, y ojo ahí también con los aliados, ¿sí? Hay partidos como el PT a los que no hay que olvidar, Luis, ¿sí? No hay que olvidarlos, ¿sí? Porque son aliados, ¿sí? Con sus aliados como el PT pueden alcanzar esa mayoría, ¿sí? Y ellos seguirán siendo esa eh, legislatura selfie que le explico porque ya en mi Facebook me preguntaba, porque hay gente como yo que ya se vacunó, que no captaba mucho la idea, y bueno, ¿cuántas personas caben en cuando nos tomamos una foto así con el teléfono directo, que eso es una selfie? No más de 10 personas, 5 personas, bueno, ¿cuántas personas? Eso es la legislación actualmente de Va por México, y las tenemos que reducir aún más, ¿sí? Aún más. Lo mismo yo decía, la legislación combi. ¿Cuántos caben apretaditos en una combi? Bueno, esos son, no, tenemos que reducirla aún más, Luis. No podemos comprarles las ideas del sí carnal. No somos sus carnales. No somos sus iguales, ¿sí? Siempre nos han utilizado y ahora hasta para votar nos quieren utilizar, ¿sí? Yo por ahí en mi página de Facebook les puse algo que es contundente. Es el momento de cobrárselas, Luis. Es el momento de cobrárselas. Y verlos el 7 de junio revolcándose como puercos en chiquero en su rabia. Eso es, Luis. Ese es el momento. Todos los permisos que les pediste, la licencia que pediste, cuando corrieron a tu esposa porque estaba embarazada, cuando les fuiste a pedir tu crédito de Infonavit y resulta que no porque estabas en un outsourcing, cuando fuiste que hiciste ir a cobrar tu licencia al Seguro Social y te dijeron que no porque estabas contratado por un outsourcing. ¿Ese es tu carnal? ¿Sí? Entonces, no somos sus carnales. Formémonos con nuestros iguales. Y nuestros iguales es primero los pobres y no primero los ricos. Así es, profe, fíjese que ahorita que comenta lo de las vacunas para Centroamérica, eh, y en consonancia con lo que comenta, los mexicanos somos personas que damos, que tenemos esa capacidad en el alma y en el corazón de brindar a otro que tiene o que lo ha perdido todo, la ayuda, a mejor poquita, que los mexicanos como somos muchos,
se logra compensar un poquito lo que se pierde en los fenómenos naturales que nos azotan también mucho en esta región del planeta. Y siempre que hay un terremoto, una inundación grave o inclusive una guerra, que es algo ya no natural, sino pues una intervención humana, los mexicanos siempre hemos ayudado, siempre, siempre, siempre hemos ayudado. ¿Por qué extrañarse de que en una pandemia, en una situación de salud, no vamos a ayudar a nuestros hermanos centroamericanos? ¿Por qué nos vamos a cerrar y decir, no compren, no manden ni una vacuna para allá? Caray, en 1985, cuando fue el terremoto más fatídico de la historia de nuestro país, el gobierno falló completamente. Falló en atender a los mexicanos y falló en informar el desastre que habían hecho por sus omisiones, por su corrupción. Por ahí andaba unos videos, qué buenos esos videos del chayotero de López Dóriga mintiéndole en vivo a la población ese 19 de septiembre, diciendo el edificio Nuevo León está intacto, está dañado, pero está intacto, cuando el edificio estaba derrumbado. Cuando había miles de personas muertas bajo los escombros, López Dóriga le estaba mintiendo a la población en vivo y les estaba diciendo, no, sí están bien, están dañados los edificios, pero están bien. En ese día los mexicanos salieron a desescombrar, salieron a escuchar dentro de los fierros retorcidos y del concreto decaído las voces de esperanza y de vida que estaban debajo de esos escombros. Porque el gobierno falló. Y hoy que tenemos un gobierno que no falla, ¿quién le reclama? La derecha. No, gobierno malo, ¿por qué va y dona allá? Porque el gobierno es reflejo del pueblo. Hoy sí, el gobierno es reflejo del pueblo. Pero si queremos que nuevamente lleguen los envidiosos y los egoístas que nada más quieren que el gobierno les sirva a ellos, pues entonces voten por el PRIAN. Pero yo voy a votar porque el gobierno refleje los valores, la voluntad y los deseos del pueblo. Yo voy a votar por Morena. ¿Usted por quién va a votar, querida audiencia? Se nos acabó el tiempo, profesor. Mira, yo nada más me voy a despedir diciéndoles que en mis 50 años, nunca en la vida me había sentido representado por un Emocionado gobierno. que está. Ay. Perdón, que en los 50 años de vida que tengo, nunca me había sentido representado por un gobierno. Es la primera vez en mi vida que me siento representado, que siento que realmente este gobierno me representa como persona. Yo nunca me sentí ni me sentiré identificado con los gobiernos del prionato. ¿Por qué? Porque aunque el PRI o aunque Peña Nieto dijo que la corrupción era cultural, yo no formo parte de esa cultura, Luis, y no quiero formar parte de esa cultura. Yo sé que hay gente que sí se siente cómoda ahí, pero yo no. Yo prefiero un gobierno honrado, un gobierno honesto, un gobierno que siempre vele por primero a los pobres. Y yo también, Luis, mi voto, sin duda alguna, será por primero a los pobres y por todo aquello que me garantice que este gobierno va a continuar apoyando a toda esa gente que lo necesita. Y gracias y buenas tardes. Y pues ya nos queda la próxima semana, la noche previa a la votación, Luis. Gracias a la producción y buenas tardes. Muchas gracias a la audiencia. Sin Línea MX, Radio Numancia. El próximo sábado será el último de nuestro periodo de reflexión. ¿Por qué y cómo, por qué hay que votar? Elija usted libremente. Primero los ricos o primero los pobres. Muchas gracias, Frauke en los controles, Radio Numancia. Muchísimas gracias, Sin Línea MX.